buenas tardes y bienvenidos a este evento organizado por el Instituto Cervantes de Manchester y Leeds dentro del programa de la Semana de la Cultura Iberoamericana que organiza la Universidad de Liverpool y en la que tenemos el honor de participar una vez más. Quiero aprovechar esta ocasión también para subrayar la importancia de la colaboración de los hispanistas y de las universidades británicas, que es algo que puede parecer bastante obvio, pero que siempre está bien recordar. Y en ese sentido, la colaboración con la Universidad de Liverpool es especialmente fructífera porque colaboramos en la Semana de la Cultura Iberoamericana y en otros muchos proyectos a lo largo del año. Esta tarde tenemos la honra y el placer de presentar en Inglaterra y de manera global, por las circunstancias que todos conocemos, la obra de Joaquín Mayordomo, Hijos del Uranio. Primero voy a presentar muy brevemente una nota biográfica del autor. Joaquín Mayordomo es periodista, escritor, viajero y fotógrafo. De niño soñaba con la literatura y quizá sea esa una razón por la que su vida ha discurrido como si fuera parte de un libro, una auténtica sucesión de aventuras. Mientras estudiaba, trabajó en muchas facetas, muchos trabajos bien diferentes en la construcción, en Salamanca, en los viñedos de Francia y Suiza, donde también tuvo muchos otros oficios, y ya en Madrid se licenció en periodismo y ha trabajado en radio, en prensa escrita y en televisión. Joaquín Mayordomo trabajó en Onda Cero, dirigió el programa Matrícula de Madrid sobre educación. En Canal Sur Televisión puso en marcha Salud al Día en el año 2000, un programa que después de 19 años todavía sigue en antena. También ha dirigido la revista Educación Padres de Alumnos y ha colaborado con numerosos medios escritos, entre otros 5 Días, El Mundo, digitales también, cuartopoder.es, del cual es socio fundador, y El País, donde colabora el diario El País desde hace más de 35 años. Como escritor ha publicado Relatos del Corazón de la Tierra, Conversaciones en Tánger y El Corazón de la Salud. Y como fotógrafo ha expuesto sus obras en Salamanca, Sevilla, Tánger y otras ciudades. Y en Tánger, en Marruecos, él también, haciendo referencia al tema de la aventura, ha vivido durante 18 años, 12 de los cuales los pasó en Tánger. Además, Joaquín, para todos, y creo que es un dato interesante y a tener en cuenta, es que tiene una web, gentepeligrosa.es, en donde ahora, bueno, pues él escribe, tiene su hábitat y sigue, bueno, pues en esta vida de la literatura y de pensar y de viajar. Y esta noche presentamos Hijos del Uranio. Hijos del Uranio es un libro que nos permite viajar a la España rural, en concreto a una zona fronteriza entre España y Portugal, y es una tierra dura, porque es una tierra dura, el campo castellano no es una tierra fácil, pero también, y eso lo comento sobre todo para los estudiantes de las universidades y para el público en general, pero para los que quizá no conocen España en el ámbito de lo que es la España del interior, en Salamanca, en esa región, bueno, pues en Salamanca, en la ciudad de Salamanca, se fundaron y sigue funcionando lógicamente una de las universidades más antiguas de Europa. Además, esa región alberga un riquísimo patrimonio artístico, histórico, paisajístico también, pero debido a la industrialización y a la realidad de cómo va cambiando todo también con el progreso, con la idea de progreso que tenemos, bueno, pues fue viendo cómo se vaciaban sus pueblos y las implicaciones que todo eso tiene.
y que también es el tema principal del libro. En ese libro vamos a explicar, que no vamos a explicar del todo, porque lo que queremos y de lo que se pretende es que, bueno, pues seamos capaces de despertar la curiosidad de todos ustedes y que lo lean, porque realmente es un libro con el que se disfruta mucho y es una literatura realmente de un nivel extraordinario. Bueno, pues en este libro se da testimonio con ternura, con mucho humor, de la vida de esos pueblos desde una perspectiva realista, pero también mágica. No en vano las críticas que se han hecho, las críticas literarias sobre los hijos del uranio, pues hablan de realismo mágico. Ese realismo mágico que podríamos decir castellano, estableciendo un paralelismo con el realismo mágico de la literatura hispanoamericana del siglo pasado que seguramente todos ustedes conocen. La realidad de los pueblos ha sido descrita en general en la literatura, digamos de una manera que ha oscilado entre un mundo oscuro, atrasado, sin cultura, con un bajo nivel de alfabetización en un extremo, o bien recreando un mundo ideal inspirado sobre todo en esos paisajes tan bellos castellanos, especialmente presentes en la literatura del 98, Azorín, Unamuno, y también con una presencia enorme, con una figura tan grande como Antonio Machado en la generación del 27. Bueno, pues en este libro de Joaquín Mayordomo encontramos 25 cuentos en los que se mezcla la realidad con la fantasía. No hay una idealización de estilo machadiano o de la escuela del 98, pero tampoco hay catastrofismo, podríamos decir. No es un mundo negro para nada, muy lejos de todo eso. Y aparecen voces familiares para todos aquellos que conocen el mundo rural español. Se recrea un mundo en el que Joaquín nos lleva a Castilla, a la Castilla también de Miguel Delibes, como un profundo conocedor que es de esa realidad y sin caer nunca en estereotipos, dando como resultado pues este libro extraordinario que vamos a presentar esta noche, en el que, vuelvo a reiterar, hay mucho humor, mucho gozo y sobre todo mucha reflexión. El libro además tiene ilustraciones de Eduardo Rodríguez Sánchez Bordona, 12 láminas en color. Y bueno, pues no me extiendo más. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche con nosotros. Y tiene la palabra el autor Joaquín Mayordomo. Micrófono, Joaquín. ¿Ahora se me oye? Sí. Buenas tardes desde Sevilla, mi lugar de residencia últimamente, aunque yo soy salmantino, he dado muchas vueltas por el mundo y finalmente recalé aquí en esta ciudad. Es un placer estar con ustedes, con además tener la posibilidad de comunicar el sentir de una tierra olvidada secularmente en la frontera de Portugal, entre España y Portugal, a través de la literatura, comunicar con ustedes a través de la literatura, ¿no? Quiero darles gracias previamente al Instituto Cervantes por esta invitación, a la Universidad de Liverpool por cooperar y este trabajo que hacen para crear esta Semana de la Cultura Hispanoamericana, y a todas las personas que estáis ahí al otro lado de la pantalla, en cualquier rincón del mundo, a los alumnos, a las alumnas y a los profesores, al profesorado que está pendiente de esta presentación. Dicho esto, pues la verdad es que el director Pedro no me deja mucho que decir, casi ha contado él todo lo que yo quisiera contar. Bueno, me parece interesante contextualizar esta historia de Hijos del Uranio, por qué se escribe y qué representa, ¿no? El libro se escribe porque uno vuelve a la patria, como decía Rilke, que la patria es la infancia, y uno vuelve a la infancia después de muchos años dando vueltas por el mundo y observa que aquel mundo que esta persona, en este caso un servidor, conoció, aquel mundo que yo conocí en mi infancia, prácticamente ha desaparecido. Ha desaparecido porque la ciudad, la cultura urbana, al final va imponiendo sus códigos, llega a la televisión, al mundo rural y modifica el lenguaje, modifica las costumbres, modifica
modificada en los hábitos de vida, incluso el tiempo y cómo se vive ese tiempo, ¿no? Y surge además el libro porque en este momento, desde hace 10 años, hay un proyecto minero en la zona. Nosotros vivimos en esta tierra, es una tierra donde hay mucho uranio y hay un proyecto minero de una empresa australiana que pretende destruir la naturaleza de esa zona porque afortunadamente el olvido de esta tierra ha supuesto que ahora sea un tesoro y se han preservado los bosques, hay bosques mediterráneos de encinas que tienen 300, 400 años, hay ríos vírgenes donde abundan peces, especies endémicas y es un paraíso que ahora hay un proyecto para acabar con él de alguna manera. Eso supone que es un estímulo para mí empezar a crear y a recrear la vida de aquel mundo y por eso digo que esto es una memoria literaria, un testamento literario de un mundo que está en proceso de extinción, ¿no? Y ahí es donde están y donde viven estos personajes que yo describo, en los que hay de todo tipo. Hay historias de amor, muchas historias de amor, hay historias de animales que cobran vida, porque hay dos elementos que intervienen en el vivir de estas personas, en el discurrir de la vida diaria. Uno es la radioactividad, que el agua que bebemos allí es radioactiva, tiene sus componentes radioactivos, pero no os asustéis porque allí hay gente centenaria, estamos como adaptados. Y luego está la magia que transforma e interviene sobre la vida cotidiana de las personas y eso provoca que ocurran fenómenos extraordinarios. Pues animales, por ejemplo, que hablan, incluso hay un cuento donde un animal, un cerdo, hace un testamento, u otro que hay un animal donde hace un alegato a favor de la libertad y huye. Hay historias de amor, hay personas que le ocurren fenómenos también naturales o físicos extraordinarios. Hay oficios, cuentos de oficios, de esos oficios que se están perdiendo. Hay historias de costumbres, de juegos. Hay cuentos de niños que vivieron una infancia rica en experiencias y que le ocurrieron fenómenos también que ahora ya son imposibles porque ha desaparecido los juegos de la calle en muchos aspectos. Y todo eso configura un universo que da pie y una amalgama de fenómenos que da pie a este libro que yo he titulado Hijos del Uranio, porque realmente vivimos inmersos en ese magma cultural y sociológico, ¿no? Esto se entronca, el libro también tiene ahora, casualmente, tiene la posibilidad de conectar con dos realidades ahora muy de actualidad en España. Una es la España vacía, esta España que desde hace 60 años está prácticamente dejada de todos los mundos de decisión, y también con la conservación y el equilibrio de la naturaleza. Esos dos fenómenos tienen mucha vida en el libro, forman parte del libro y además el libro nos lleva a ellos a analizarlos y a entenderlos, ¿no? La España vacía, que desde los años 60 provocó los fenómenos de la inmigración, yo no sé si en otros países de Europa ha ocurrido esto, pero en Castilla, por ejemplo, lo que es el centro de España, sobre todo el centro amplio de España, ¿no? Aragón, Castilla la Vieja que llamamos, o la frontera Portugal, son pueblos que perdieron primero en los años 60 población, porque el primer grupo humano que emigró, aquellos que no tenían prácticamente nada, que eran gente obrera y no tenían ningún recurso para sobrevivir, tuvieron que irse. Después hubo una inmigración de pequeños propietarios y finalmente acabo de darle la puntilla a este fenómeno en la emigración de los hijos que fuimos, como es mi caso, que salimos a estudiar, que fuimos a la ciudad a formarnos y no hemos vuelto prácticamente ninguno, no hemos vuelto porque no hay recursos ni posibilidades de volver a crear vida y a desarrollar allí nuestro proyecto vital, ¿no?
Y bueno, esto es un poco el contexto en el que yo planteo este libro, que es, como he dicho al principio, una recopilación memorística, es una memoria de un mundo que ya no volverá seguramente, y que según algunos debería de volver, aunque sea con la ayuda de las instituciones europeas o con la ayuda de emprendedores, de personas que quisieran invertir recursos, porque lo que está ocurriendo es que están desapareciendo las escuelas, que están desapareciendo, bueno, que en muchos pueblos se cierran escuelas, ya no hay niños. En mi pueblo en concreto, el niño más pequeño que hay me parece que tiene 12 años o 13 ya. Y es un fenómeno prácticamente irreversible, aunque hay un intento por volver a recuperar este espacio que yo creo que merece la pena, y desde el punto de vista literario, pues como ha dicho Pedro, es rico, es muy interesante, está lleno de palabras y de recursos narrativos que solamente hay que tirar del hilo para recuperarlos. Y cuando conseguimos, como hay en España, hay un fenómeno de gente que se dedica a la creación literaria también ahora, de gente que escribe libros, y está escribiendo libros sobre este fenómeno, sobre lo que está ocurriendo en la España vacía, pues cuando esto ocurre y trabajamos en ello, pues da como resultado un libro como Hijos del Uranio. Y yo creo que ya lo que procede es dialogar o por responder a la gente que quiera preguntar cosas, ¿no? No te oigo, no te escucho, Pedro. No. Por una cuestión para evitar lo que hemos tenido al principio, he apagado el micrófono. Muchas gracias por bueno, pues una contextualización bastante fiel y de la obra y lo que supone, pero sí vamos a tener un diálogo y luego no nos vamos a extender mucho. Lo que sí queremos dentro de la idea es que ustedes puedan participar, considerando que hay bastantes estudiantes de las universidades de aquí de Inglaterra o de Escocia, bueno, pues que todos ustedes puedan preguntar y además vamos a tratar de hacerlo dinámico en el sentido de que pueden preguntar directamente a Joaquín lo que estimen oportuno y bueno, pues de esa manera será más. Si hay personas que prefieran preguntar por el chat o que quieran preguntar en inglés y que luego traduzcamos en... Estoy haciendo un esfuerzo también para hablar despacio porque es importante, ¿no? Para que las personas que no tienen el español como lengua materna nos comprendan mejor. Aquellos que quieran preguntar en inglés pueden hacerlo también en el chat y nosotros, yo le traduciré las preguntas a Joaquín. O sea, que siéntanse libres. Nos encantaría que haya una participación de todos ustedes directamente. Pero yo sí tengo algunas preguntas. En la breve introducción que he hecho se hablaba... Los críticos de literatura en las reseñas hablan del realismo mágico, castellano o español con relación. Es que yo voy a leer solamente 2 líneas de cómo empieza el primer cuento o novela corta, porque es el más largo del libro, y que da título al libro y que empieza así, dice... A nadie sorprendió en Perniculás que Melitón naciese con 4 orejas, ni que Cefe tuviese 7 dedos en la mano derecha y solo 3 en la izquierda. Y ahí continúa todo, o sea, es una sucesión de lo que es verosímil, lo que es real, lo que no es real, lo que el uranio eventualmente haya podido ocasionar o no, lo que es la fantasía del autor, lo que es la realidad. Pero me parece realmente genial, ¿no? Cómo empieza. A nadie le sorprendió que Melitón naciese con 4 orejas,
ni que Cefe tuviese 7 dedos en la mano derecha y 3 en la izquierda. Bueno, Joaquín, entonces, dentro de lo que es el realismo mágico, no español o castellano, sino hispanoamericano, ¿no? Que es el paralelismo que han hecho los críticos, a mí esto me recuerda bastante, en fin, salvando todas las diferencias culturales, de contexto, etcétera, etcétera, a un poco ¿no? ese ambiente que se dibuja en 100 años de soledad. Pero bueno, en fin, mi pregunta es, ¿qué autores o te gustan más? No vamos a decir que te hayan influido, porque la realidad a todos nos influye en la vida, y lo que leemos y lo que hacemos. Somos todos esponjas más grandes cuando somos pequeños, cuando somos más mayores ya cada vez la esponja se hace más reacia a absorber, ¿no? Pero todos los días nos influye lo que leemos y lo que escuchamos. Pero para contextualizar, ¿qué autores del realismo mágico hispanoamericano te gustan más y eventualmente han podido influir a la hora de escribir el libro o de tu obra en general? El micrófono. Mejor déjalo abierto y ya está. No, sí, será bueno. No, que has citado a García Márquez y es uno más. Yo en los años 70, que fue el boom de la literatura sudamericana, leí todos, bueno, todos no, pero muchos libros, muchos autores de aquella época, ¿no? Los más fantasiosos o los más fantásticos, Vargas Llosa me encanta también como autor, he citado a García Márquez, Bryce Echenique, más moderno, más posterior, también es un autor que en su día me hizo reír mucho con sus correrías por París. A ver, lo interesante, más que los autores, que uno siempre aprende, porque uno es una esponja, la vida nosotros nos vamos empapando de la experiencia es la que nos construye, ¿no? Lo interesante es cuando uno escribe saber cuáles son los límites, ¿no? Hasta dónde uno puede hacer que lo que narra sea verosímil o no, Y si yo escribo, si yo arranco en ese relato, que por cierto a los lectores futuros es el cuento más largo del libro, casi es una novela corta, y tiene el último cuento, el que cierra el libro, es la segunda parte. Después de editar el libro, este es un paréntesis que abro, después de editar el libro llegamos a la conclusión de que a lo mejor había que haber editado los dos cuentos una continuación del otro, porque el resto de los cuentos, los 23 cuentos restantes, se pueden leer indistintamente, pero esos dos cuentos, el primero y el último, tienen una continuidad, y si uno se pierde por el medio del libro, cuando llega al cuento final tiene que volver a recuperar todos los personajes que había en el primer cuento, ¿no? Lo que quería contar, lo mágico, lo maravilloso es que el autor, en ese contexto de realismo mágico, sea capaz de hacer verosímil, convencer al lector de que cuando uno arranca escribiendo, a nadie le sorprendió que fulano de tal, o sea, un personaje, Melitón en este caso, naciera con 4 orejas y otro personaje naciera con 7 dedos en una mano y 3 en otra. Es un fenómeno natural que ocurre porque hay uranio, porque la radiactividad provoca ese tipo de cosas. Y en el discurrir de la vida de esos personajes, eso es verosímil. Luego se hacen las operaciones pertinentes para que la persona vuelva a esa normalidad social, ¿no? Entonces, lo interesante yo creo que es eso, que cuando el lector lee esto, diga, esto no me lo creo, o me lo creo. Si me lo creo, es que vale. Si no me lo creo, pues estás tomándole un poco el pelo. Yo creo que he conseguido, modestia aparte, que al lector se crea las cosas que digo, ¿no? Muy bien. Bueno, y dudaba entre, no voy a hacer una lectura del libro, porque si no al final ustedes dirán, bueno, ¿para qué lo voy a leer después? Pero yo creo es que realmente es un libro en el que desde el punto de vista estético se disfruta mucho y tiene una parte más, ¿no? La cuestión que apunta Joaquín y que es la temática del libro, ¿no? Del éxodo rural, de la despoblación de los pueblos, pero es un libro que tiene también mucho, es un canto a la vida, al gozo de la vida, y hay muchos elementos de erotismo y hay mucho humor.
Es un libro de verdad que, en el que uno disfruta porque uno se va a reír, seguro, se va a reír mucho. A lo mejor el que conoce más el contexto más, otros menos, pero... Y hay un pasaje aquí que antes, comentando con Joaquín, digo, bueno, pero voy a leer un poco porque realmente me parece que es muy gracioso. El cuento es un chino que llega a Pernículas para trabajar en la mina de uranio y entonces le van a casar y los españoles ya conocen, pero los ingleses, la costumbre de que se invita a los novios para arreglar la boda y que coman bien y que estén contentos con toda la escala de valores rurales, les sonará como algo exótico, ¿no? Pero a los españoles no nos suena como algo exótico porque es algo que está o estaba más en la realidad cotidiana, ¿no? Lo que eran las pedidas de mano. Esto no es una pedida de mano, pero es la primera invitación, digamos, formal al chino que se llama Xin Xin Hu a casa de un rico del pueblo que quieren casar a la hija con el chino. Y entonces dice, Xin Xin Fu miró a la anfitriona de reojo, de soslayo, disculpándose. Esta, complacida, le alabó enseguida el saque porque comía mucho. Dice, come, come, hijo, no vayas a quedarte con hambre, porque en los pueblos hay que comer mucho, si no, uno no es una persona que esté apreciando lo que le ofrecen. Mientras tanto, Lucy, que era la novia, por debajo de la mesa le acariciaba el muslo y al chino hasta donde le llegaba el pie, pero Ende, enfrascado como estaba en dar cuenta del condomio, no se resentía demasiado, y es que las descargas llegaban cada vez más voltaje, aporreando por aquí y por allá, cerca, cerca, cerca de las partes nobles del Xinxinfu. O sea que, y no tiene gracia quizá como yo lo estoy contando, pero leyéndolo en el contexto y el capítulo entero, y hay muchas partes del libro, en fin, lo que yo quería comentar y con la lectura que he hecho es que en el libro, lógicamente, como en la vida misma, hay mucho amor y erotismo, ¿no? Y bueno, pues quizá pueda parecer una pregunta retórica, pero ¿hay una diferencia entre el erotismo rural y el erotismo de la gente que se va a las ciudades o es lo mismo? A ver, no lo he pensado mucho, pero yo creo que es lo mismo, ¿no? El erotismo es el erotismo. A mí me interesa mucho insinuar. Mi mujer me decía que había demasiada comida en el libro y mucho erotismo, ¿no? De hecho, creo que hay, ya no me acuerdo, pero no recuerdo, pero creo que hay un par de orgías y todo en el libro, ¿no? A ver, yo amo la vida. A mí la vida me parece una pasión, como decía... ahí se me ha ido. Bueno, cuando me venga os diré quién decía esto, un autor Todo el mundo lo dice porque la vida es una pasión, está de la claro. vida es una pasión. Entonces, yo amo la vida y creo que la vida es comer, dormir y disfrutar. Y luego, pues, el que tenga capacidades intelectuales, ya que se las trabaje, ¿no? Entonces, el libro es la recreación de la vida y en ese sentido aparecen todos los fenómenos o todas las cualidades que tiene el ser humano. Los celos, las pasiones, la comida, como no, como en los pueblos se come mucho, la gente celebra todo comiendo, ¿no? Entonces, yo creo que el erotismo da lo mismo si es urbano o es rural, es erotismo. En los pueblos quizá, en el sentido práctico de la descripción sería como más explícito, ¿no? La gente es menos intelectual, es menos... se piensan menos las cosas, ¿no? Entonces es más brusca quizá. Pero bueno, yo cuando hago literatura lo que me gusta es la insinuación y de hecho nunca explicito las historias de amor que describo, ¿no? Incluso los actos sexuales, cuando escribo de ellos, lo que hago es hacer juegos de metáforas, ¿no? Y construir
para que el lector, si el lector se lo imagina todo, el lector se lo imagina todo siempre, no hay que contárselo. Ya, ya. Muy bien. Y hay también, tú lo has dicho, ¿no? Mucha comida, ¿no? ¿Quién entiende? Pero eso yo creo que es realmente global, universal, ¿no? La importancia que tiene la gastronomía como un elemento de nuestra propia identidad y de cada cultura, ¿no? Es algo que hacemos todos los días comer, pero que realmente es otro paso, ¿no? La gastronomía es, y está muy presente en el libro Sí, muy y en la presente. Castilla se come mucho, pero el sentido de mi pregunta es que yo al leer la obra he visto que hay una presencia y una reiteración, no solamente en cuanto a elemento o alimento de parte de la gastronomía, el cerdo, ¿no? Pero el cerdo como un personaje que habla, que piensa, y lo que yo te quiero plantear es que si no hay en esa presencia y en esa un poco obsesión de comer cerdo, es verdad que en España se come muchísimo cerdo, pero no es también o cómo se ha intelectualizado el hecho de que en España también se come mucho cerdo, o se comía y se empezó, y por razones históricas, pero es una obsesión con la pureza de sangre y la ostentación del consumo, porque ni judíos ni musulmanes comen cerdo. A Y eso ver, quizá está más presente en los pueblos que en las comunidades urbanas, en las ciudades urbanas donde se tiene otro tipo de dieta y tal. Es verdad que esa es el cerdo es un elemento clave, ¿no? Pero se convierte en un personaje, piensa, habla. Hay un cuento dedicado a Filomeno, creo que se llama, el hay dos cerdo, que cuentos, es el protagonista. hay dos cuentos. A ver, eh, este libro cuenta, es una memoria, es un testamento, es una memoria de un mundo que es Esperniculás, que es el Macondo particular mío, ese Macondo de García Márquez en Cien años de soledad, Esperniculás es el Macondo particular mío. Y ese universo vital es el que retrato. El cerdo, como los toros, en mi pueblo, en esta tierra de la que yo hablo, de que describo en los cuentos, es una tierra de dehesas, de fincas, de grandes fincas donde hay ganaderos, donde el toro de Lidia, los toros de Lidia, están presentes en la vida cotidiana de la gente. Cuando había corridas de toros cuando en la televisión, hace unos años, ahora ya no sigo mucho el tema, pero o sea, la gente hacía fiesta, interrumpía sus trabajos y se iba a ver la televisión. Yo de niño en la escuela, cuando iba a la escuela, como en mi pueblo no había televisión, íbamos corriendo 5 kilómetros para ver la corrida de toros en el pueblo que de al lado. A 5 kilómetros llegábamos al tercer toro, porque el maestro, de los 6 que toreaban, al tercero. Quiero decir, los toros de Lidia están presentes. El cerdo forma parte de la vida, es la base de la alimentación de esa zona, de esa comarca, ¿no? De esa tierra. El cerdo ibérico que llaman, que se alimenta de las bellotas y demás. Entonces, el cerdo, en esta situación literaria donde yo doy el salto de la realidad a la magia, soy capaz o intento, y hay gente que ha dicho que está bien conseguido, darle vida a esos animales y tienen capacidad de razonar. Ese cerdo que Sí, huye. pero perdona que te interrumpa, hay otro cuento, me viene ahora a la cabeza, donde hay un joven que nace con un rabito de cerdo y se hace novio de otra que también tiene rabo de cerdo. O sea, que es como... Claro, porque es que los cerdos en este rincón de la tierra son muy importantes. Es la base de la vida de esta gente. Están presentes. De hecho, el protagonista de ese cuento, que tiene el rabo de cerdo, se cría con los cerdos y lo amamantan las cerdas, las hembras cerdas. Y hay un cuento de un gato, un gato que también que narra su primera experiencia dentro de una casa. O sea, lo coge la madre, y un gato recién nacido, y lo coloca al lado del fuego en la casa, y el gato cuenta esa experiencia que ha vivido allí, lo que vive allí, ¿no? O sea, mis animales hablan porque es la magia y es el uranio que produce este tipo de fenómenos, ¿no? Pero el problema no es si, como he dicho antes,
si hablan o no hablan los animales, o si el que nace con rabo o nace sin rabo. Ese no, el problema no sería, el problema es si eso es verosímil, si el lector cuando lee eso se lo puede creer o no. Y yo creo que se lo puede, cree que se consigue que se pueda creer esto, ¿no? Porque está narrado de una forma rigurosa, con mucho esfuerzo. Es un libro que he trabajado muchísimo para que tenga esa consistencia narrativa, ¿no? O Sí, sea, esa precisamente era la otra cuestión que te quería plantear, ¿no? El trabajo de construcción del libro supongo que debe ser muy, muy laborioso y complejo, ¿no? Porque hay muchos personajes y hay mucha presencia de voces femeninas y masculinas de diferentes niveles, de diferentes edades. Y es como un proceso que yo imagino que debe ser muy complicado, ¿no? Porque efectivamente el libro tiene, y los cuentos son verosímiles, tiene esa parte de fantasía, pero sobre todo el retrato psicológico de los personajes está muy, creo que está muy bien logrado y cómo, en fin, fue un proceso en el que tuviste que reescribir mucho porque entiendo que no debe ser sencillo. yo reescribo muchísimo, soy muy lento escribiendo, reescribo muchísimo. Cuando me siento delante del folio, empiezo leyendo, en este caso ahora en el ordenador, empiezo leyendo lo que he escrito y avanzo. Y siempre vuelvo al principio, claro. Y luego, en el cuentos más largos, que hay muchos personajes que aparecen, pues tengo que apuntar y hacer, pues como cualquier autor de las novelas complejas, ¿no? Pues hace sus llaves y claro, yo tengo una lista enorme de personajes. En realidad es que es la vida de un pueblo, es la vida de un pueblo y todo el mundo que vive en ese pueblo. Y es un mundo complejo de gente y de, incluso, fíjate, si además de la gente metido a los animales, pues al final la cosa se complica mucho más, ¿no? Yeah. Entonces, al final lo que estoy contando es la vida normal del día a día de un pueblo con sus aconteceres y sus historias, ¿no? Muy bien. Bueno, yo tengo, pero es que hay muchas preguntas del público, entonces yo creo que vamos a empezar con las preguntas de, de las personas que nos están escuchando. Vamos a ver, a partir de ahora, si quieren, pueden abrir los micrófonos, las personas que vayan a intervenir. Pero por favor, antes de abrir el micrófono, pongan una llamada de mano y entonces yo voy a ir visualizando y trataré de ser ecuánime y trataremos que sea por orden, pero no vamos a dejar a nadie sin la posibilidad de preguntar. Entonces, aquellas personas que quieran preguntar, por favor, que alcen la mano, bueno, que alcen la mano telemáticamente y entonces yo cuando lo veamos citaré el nombre de la persona que sea y ahí ya abre el micrófono y formula su pregunta. Y tenemos también algunas preguntas del chat que no sé si las personas que lo han formulado por el chat pensando que quizá, porque suele ser lo habitual en este tipo de conferencias o de presentaciones telemáticas, pero bueno, hay aquí una primera pregunta que dice, Pernículas es un paraíso medioambiental incluido en la Red Natura 2000. ¿Qué piensa sobre el proyecto de una empresa australiana de abrir una mina de uranio en Retortillo por lisiviación, en balsas con su plata de concentrados y almacenamiento de residuos con lo que se supone para la eternidad? Y luego también dice, creo que es la misma persona que formula esta pregunta, a ver, en esta zona a la raya entre España y Portugal, esta falta de iniciativas, deberían las administraciones europeas, autonómicas, provinciales, tal, bueno, pues llevar a cabo un programa de inversiones, ¿no? Para dinamizar la región. Esta pregunta, no tengo aquí el nombre de la persona que lo ha formulado, pero es la primera que hay en el chat. Bueno, a ver, sobre la mina ya lo he enunciado al principio, ¿no? El libro surge a partir de esta iniciativa de una empresa minera australiana, como he dicho,
de abrir una mina a cielo abierto que ocupa una veta en principio de 5 kilómetros de largo, pasando por encima de un río que son aguas vírgenes prácticamente, y incidiendo sobre un balneario que sus orígenes es de la época romana, o sea, de 2000 años, y también un ferrocarril que ahora está abandonado que comunica España con Portugal, pero que es una vía preciosa y que si se recuperase sería un camino fantástico para el turismo y para disfrutar de la naturaleza. Y este proyecto minero está ahí presente, hay un grupo de gente que lucha contra él. Yo no tengo nada que decir, simplemente que ojalá no se consiga y las autoridades intervengan y lo cancelen, ¿no? Si no es España, que sea Europa, porque a mí me parece que, como he dicho antes, somos afortunados en este mundo, todavía en este mundo rural que está abandonado. Somos afortunados de que nos lo hayan abandonado porque ahora es un tesoro, ahora es una tierra maravillosa para disfrutar de la vida y de la naturaleza y hacer proyectos de otro tipo, ¿no? Y la segunda cuestión, pues claro que ojalá la administración fuera suficientemente sensible para crear proyectos o apoyar proyectos de recuperación de ese espacio y de ese medio, aunque es muy difícil que fijar población porque la vida es urbana, el ser humano quiere tener cerca el ocio e incluso el silencio no a todo el mundo le agrada, ¿no? Y entonces, bueno, ojalá las autoridades responsables de España puedan aportar recursos para desarrollar ese proyecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta que se me ha pasado, quería comentar una cosa sobre el libro también, que es muy importante en este caso. Ahí se están haciendo ediciones de libros con ilustraciones. Tú lo has citado, Pedro, al principio, que tiene ilustraciones. Cuando surgió el proyecto siempre me imaginé el libro con sus ilustraciones correspondientes, porque era un poco como recordar aquellos libros del siglo pasado, de hace 50, 60 años, aquellos libros que tenían muchas ilustraciones a plumilla y demás. Conseguí conocer a una persona que es pintor, que es el autor de las ilustraciones, Eduardo Rodríguez Sánchez Bordona. Se vino a la zona, hizo fotografías y hizo unas ilustraciones maravillosas, de las cuales hemos incorporado, de las 30 y tantas que hizo, hemos incorporado unas 12 al libro. Y lo que hacen es simplemente contextualizar, enriquecer, porque las ilustraciones son en color, darle fuerza, digamos, a las narraciones y de alguna forma el lector puede casi ver los personajes. Además están hechos con una técnica muy interesante. Y claro, yo no sé si se llega a apreciar aquí. Perfectamente, se ve perfectamente. Aquí hay una y en cada... No. Sí, la verdad es que el trabajo de edición es fantástico. O sea, he sido editor también, entre los muchos trabajos que he hecho, he sido editor, entonces intenté cuidar al máximo el libro. De hecho, las primeras pruebas no le di el visto bueno porque he sido responsable de edición, he trabajado en artes gráficas también, o sea, he sido un poco muy polifacético en mi vida y entonces de estas cosas sé bastante, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí Eli que nos pregunta qué es lo que te llevó, creo que al principio ya pero bueno, pregunta, what motivates, ¿qué es lo que te llevó a escribir el libro? Pues lo he dicho al principio, lo digo muy resumidamente, la infancia, o sea, volver a la infancia y recordar un mundo que está desapareciendo. La idea era hacer una memoria literaria, un testamento literario de ese mundo que está desapareciendo. Y eso es lo que me empujó a escribir el libro. Y una disculpa real del proyecto minero que pensamos gente que puede destrozar aquel espacio. Vamos a ver aquí. Otra persona, James Joy, dice, ¿por qué elegiste escribir sobre la radiactividad? Pues por lo que estoy contando, porque me parecía un argumento literario fantástico. O sea, tener un espacio vital donde además se produce ese fenómeno. Yo conozco una profesora de geografía de la Universidad de Salamanca que hizo un trabajo sobre la región aquella y cuenta que las piedras de las casas, las aguas,
los valles, todo está contaminado de esa radioactividad, que es una radioactividad en equilibrio, es una radioactividad que no hace daño. Hace daño cuando empiecen a mover las rocas, empiezan a moler las rocas, a crear nubes de polvo y a tratar el material del uranio. Pero ahora mismo es una radioactividad que no es dañina. Pero para mí, como disculpa literaria, me vino como anillo al dedo, ¿no? Porque eso me posibilitaba un montón de acontecimientos para narrar, ¿no? Muy bien. Hay otra persona, Mary, que pregunta, dice, ¿cuáles diría que son las técnicas característicamente rurales en la narrativa? Bueno, hay la literatura rural, o el mundo rural, mejor dicho, más que la literatura rural, visto desde la ciudad, siempre se ha considerado como de segundo nivel, como más embrutecido ese mundo, se han construido muchos tópicos sobre las experiencias de vida en el mundo rural. Pero desde el punto de vista literario, yo creo que la literatura rural o ambientada en el mundo rural y la literatura ambientada en el mundo urbano, lo único que se puede, la diferencia es la capacidad que tenga el autor de utilizar el lenguaje o la lengua. Si el autor tiene el conocimiento de las palabras y de los recursos narrativos que hay en el mundo rural, hará una buena obra literaria rural. Si el autor es urbano y no conoce ese mundo y lo describe con un lenguaje sofisticado urbano, pues seguramente no acertará muy bien en el tema. O sea que yo creo que la diferencia es la lengua, el uso, la capacidad que tenga el autor de usar la lengua, de utilizar la lengua. El léxico, ¿no? Sí, las palabras. Bueno, aquí hay Laura Killing que pregunta ¿por qué eligió escribir cuentos en vez de hacer una narrativa diferente que sería una novela? A ver, yo escribo cuentos que he escrito, este es un segundo libro, yo escribí un libro hace ya 13 años sobre este territorio que se llama Relatos del Corazón de la Tierra, que es más realista, son crónicas de la vida, pero contando un poco de forma real los oficios, no es literario, no es tan literario, es más periodístico. Yo escribo cuentos porque, bueno, hay gente que dice que el cuento es más difícil que la novela, porque la novela te permite divagaciones y perderte por ahí, ¿no? Porque son como impulsos instantáneos. O sea, el argumento, se me ocurre una historia que puede ser medio folio y luego empiezo a desarrollarla y ya da para 2 folios o 3 folios. De hecho, en el libro hay cuentos que tienen 1,5 folio, 2 folios, no más. O 2 páginas, 3 páginas. Los hay de 15 páginas, pero normalmente... Entonces, escribo cuentos porque no tengo paciencia para detenerme y requerirme tanto tiempo haciendo una novela. Pero algún día la conseguiré. Isla Rush dice que ¿cuál ha sido el cambio más grande en el pueblo en su vida? Dice, ¿y crees que va a seguir cambiando actualmente o sigue cambiando actualmente? A ver, el fenómeno a mí es que me provoca mucha curiosidad y mucho pensamiento, mucha reflexión. Yo reflexiono sobre ese mundo que yo conocí en mi infancia, en los años 50, 60, y el mundo actual al que voy. Yo tengo una casa en mi pueblo al que voy periódicamente. Entonces, es que ha cambiado todo, ha cambiado todo. Hablamos del lenguaje, ha cambiado el lenguaje. La gente ya no habla como hablaba entonces o como hablaba hace 20 años, habla como habla la televisión. La gente ya no se expresa con aquellas palabras, se expresa con las construcciones que hacen los periodistas o los informadores de la televisión. Ha cambiado los oficios, han desaparecido prácticamente todos los oficios. El aceitero, ¿no? Que en un cuento está también el vendedor de aceite, ¿no? El aceitero. Claro, ¿no? el zapatero, el herrero, el buhonero. Yo me crié, mi abuela tenía una posada, una pequeña posada donde de niño pues yo compartí espacio con gente que pasaba por allí vendiendo fruta, vendiendo aceite, arreglando cacharros, los hojalateros que venían a arreglar cacharros, ¿no? de hojalata,
el cacharrero que llamaban, que arreglaban, cosían el barro cuando se le abría una raja a la olla de barro, con unas lañas de metal, lo cosían, ¿no? Porque la gente era muy pobre. Bueno, esos oficios han desaparecido todos. Han desaparecido la forma de comunicarse. La gente no viajaba o iba al pueblo de al lado o a 30 kilómetros como mucho. Ahora el teléfono, no había teléfono. Claro. Ha desaparecido todo, ha desaparecido hasta el paisaje de alguna manera. Que, por ejemplo, los pueblos los han llenado de cemento para que la gente no pise barro y ahora son islas en medio de la naturaleza, islas de cemento, de asfalto, ¿no? Aquí Diana Culel nos pregunta cómo quiere que los lectores se acerquen a la obra en los tiempos del COVID-19. ¿Cómo cree que se acercarán a él? Seguramente se podrán establecer muchos parecidos con las circunstancias actuales. Yo creo que la literatura es un refugio. Es la proyección de la vida desde la realidad, te vas, es un viaje que haces. Entonces, en el COVID, o con la COVID, o como decimos aquí, la COVID, o con situación de El corona. normalidad. ¿Eh? El corona también, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que nada, una vez que entras ahí es un viaje y depende del estado de ánimo. O sea que yo espero que haya gente, si entra, que disfrute y habrá gente que a lo mejor... Porque yo creo que hay un esfuerzo literario en el libro y hay un lenguaje muy difícil también. De hecho, un tema que nos planteamos o que me planteé en la edición a veces es hacer un glosario, haber hecho un glosario de palabras. Sí, efectivamente. Quizá en la próxima edición se hará un glosario de palabras y una guía de nombres, ¿no? Sí, para filólogos o estudiantes de español de la universidad es muy interesante porque eso es yo he de decirlo también, soy de un pueblo muy pequeño de Castilla, de Guadalajara, y he disfrutado también, porque bueno, hay todo un vínculo sentimental, ¿no? Muchas palabras que, claro, yo no he vuelto a oír desde que era un niño, ¿no? Que las oías en el pueblo, o lo de ozar, lo de una arroba, en fin, muchas palabras que ya no se utilizan, pero que se utilizaban, ¿no? Y para alguien que conozca esa realidad o que haya tenido sí, sabes lo que es porque lo has vivido o porque hace parte de tus referencias. Pero para alguien de una ciudad, y ya no te digo de una ciudad extranjera, pues sí, lo del glosario yo creo que sería una buena idea, ¿no? Porque facilitaría, ¿no? Pero esa es la riqueza, ese yo creo que es un punto muy importante del libro. Se establece una narrativa muy fluida y muy dinámica, con un lenguaje y con un léxico complejo, porque, bueno, pues son muchas palabras que ya no se utilizan. Entonces, bueno, pues eso está. Aquí tenemos otra pregunta de Emily James que dice: ¿qué pretende que sucede a causa del libro? Por ejemplo, ¿quiere preservar la memoria de los pueblos casi perdidos o quiere provocar un cambio de actitudes, aunque sea tarde, para preservar su pueblo? Bueno, el libro es una memoria, es un testamento. Este libro se quedará ahí, pero el objetivo sería que los pueblos vivan y sigan viviendo y cada vez mejor. O sea, el mundo está en marcha, no podemos pararlo. Habrá que intentar recuperar ese espacio y disfrutarlo, los que viven allí y los que se puedan acercar hasta allí. O sea, el libro es también un medio para provocar que haya gente que quiera ir a ese lugar, a hacer turismo o a visitar el balneario o a crear negocios, ¿no? O sea, que en ese sentido el libro no... Un matiz sobre el tema de la lengua, sobre el tema de las palabras. A mí lo que más me fascina, lo que más y me emociona es el lenguaje, reflexionando sobre el lenguaje, sobre el léxico rural, la capacidad que tenía la gente, que tienen las personas del mundo rural de crear palabras a partir de lo que les acontece, de pequeños matices de su vida. Si salen al campo y se pone una nube delante del sol, se inventan una palabra.
y a lo largo de los siglos se incorpora a su idioma, de forma tal que tenían tantos recursos, tenían tantas expresiones, tantas palabras para explicar los fenómenos de su cotidianidad, que todo eso entristece un montón el ver cómo ha desaparecido, porque ahora ya solo hablan como habla la televisión. Entonces, la gente ya no utiliza todas esas palabras. Hay un fenómeno, no sé si en otros países está ocurriendo, en España está ocurriendo que hay el profesorado, profesores de literatura, bueno, y de todo tipo, con la posibilidad que te brindan los ordenadores ahora, en las zonas rurales están haciendo diccionarios y recuperando las palabras antiguas. Entonces, muchos pueblos, muchas ciudades de Castilla, de Aragón, si entras en internet, pues cada profesor, hay mucha gente que lo ha hecho y recupera palabras y les da el significado que tienen en esa zona, que es tan exclusivo que hay palabras en mi pueblo que a un pueblo a 5 kilómetros de él ya no se dicen, no se pronuncian, son palabras exclusivas de mi pueblo. Y en ese pueblo ocurre lo mismo con respecto al mío. O sea que eso es, me parece que es una cosa increíble, ¿no? Sí. No, y es un poco el refranero, ¿no? El refranero que tiene tanta riqueza, no solo léxica, sino de sabiduría popular. Que, bueno, quizás sea gente que no tenga unos estudios o que a lo mejor ni sepan leer, pero tienen una sabiduría popular que es la tradición y Además, de mucho aciertan, tiempo. son de una precisión absoluta. O sea, eso el refrán, los refranes son, es la sabiduría. Yo utilizo mucho los refranes, me gustan mucho, ¿no? Por eso. Sí, o las expresiones de pueblo, ¿no? Está como de toma, coge pan y moja o algo así como Coge era. pan y moja, coge pan y moja. Sí. Hubo un momento específico, dice Francesca Cross, hubo un momento específico en el que usted decidió escribir el libro o hubo algo o alguien que inspiró y le llevó a escribirlo. Bueno, ya lo he dicho antes, es simplemente la necesidad de dejar constancia de esa experiencia histórica que se está perdiendo, que es la lengua, las costumbres, o sea, la vida del mundo rural, y la espoleta que me hace ponerme en marcha es la mina, el proyecto minero, este, este proyecto que es incomprensible desde la naturaleza y de la normalidad. Pilar pregunta, debe ser conocida o amiga tuya, dice, querido Joaquín, ese perniculás del que dejas testimonio, ¿cómo lo ves dentro de 50 años? ¿Crees posible que alguno de los personajes tengan recorrido en una próxima novela? Bueno, algunos ya están viviendo, porque ahora ya en mi web, gente peligrosa, en la web que tengo, como has mencionado antes, ya estoy haciendo una serie de narraciones y algunos personajes están ya reviviendo ahí otra vez, ¿no? No lo sé. Bueno, el Perniculás seguirá viviendo con menos población, seguramente, pero vamos, no está para desaparecer de un día para otro, con lo interesante que es aquello. O sea que no creo que desaparezca de un día para otro. No solo Muy bien. Perniculás, sino toda la zona. Y luego aquí Javier García Oliva dice, por favor, ¿podría hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Javier, a ver, ¿dónde estás? Si quieres Disculpe, preguntar. Pedro, pero es que pensaba realmente que las preguntas venían directamente del público, si no se la habría escrito, ¿eh? Lo No, no, siento. no, es que eso es lo que dije. Yo dije que las preguntas, igual a lo mejor no me expresé bien, era que queríamos establecer un diálogo y podíais preguntar directamente y Ah, las vale. personas que deseasen hacerlo por el chat lo podían hacer por el chat. Así que preguntas. Y si Ah, hay vale, alguien más que quiera perfecto. preguntar de viva voz, pues muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y muy interesante realmente la intervención, Joaquín, y estoy deseando leer el libro, ¿no? Te quería hacer una pregunta, bueno, soy jurista desde el punto de vista evidentemente, y docente universitario del mundo del derecho. ¿Cuál es porque comentas que la literatura es un refugio, ¿no? Pero los escritores, ¿cuál es vuestra responsabilidad social y política? ¿Cuál es la respuesta a un fenómeno que realmente es sangrante, que es la realidad de esta España vacía, que es descorazonadora, teniendo en cuenta lo maravilloso que es? Entonces, realmente desde ese punto de vista, tú ofreces
comentabas anteriormente, la literatura es un refugio, pero también tenéis un gran deber en ese sentido de alertar contra este gran peligro social. ¿Y cuál es, en tu opinión, o qué tipo de medidas deberían tomar o llevar a cabo las autoridades públicas españolas para lidiar con estas diferencias alarmantes entre el mundo rural y el urbano? ¿O los escritores no tenéis que preocuparos de esa cuestión? Muchas gracias. La literatura es un refugio, pero también es un elemento transformador. Para el lector me refiero, y es formador. O sea, la comunicación es global y tiene esos matices. Informa, forma, entretiene. Entonces, mira, yo la experiencia, por ejemplo, en este caso de mi libro, además que soy militante en una de las plataformas, bueno, militante, participo en una plataforma que hay de lucha para conservar el medio ambiente en ese espacio, en contra de ese proyecto minero. Cuando me incorporé a ese proyecto de una forma activa, lo reflexioné. Yo podía haber participado en reuniones o haber hecho pancartas, y yo lo que hago es escribir, es mi herramienta. Yo lo que hago es participar en haciendo artículos. En El País publiqué un artículo de una página hace ya algunos años, en otros medios he escrito artículos, y si no en mi web o en Facebook. O sea, mi herramienta con la que yo puedo luchar, y eso vale para todo el mundo y para cualquier proyecto de transformación social. El que se dedica a escribir es la herramienta que tiene, la escritura. En cuanto a la otra pregunta, que es interesante, ya una parte de ella ya lo he respondido antes. Las autoridades lo primero que deben hacer es tomar conciencia y reconocer qué pasa en ese mundo. Por ejemplo, en Salamanca ahora mismo, en estos días, hoy, la gente del campo, los ganaderos, están muy enfadados porque la autoridad les obliga a sacrificar el ganado porque dice que tienen una enfermedad, la tuberculosis, que parece ser que les impide movilizarlos. Yo no estoy informado profundamente del tema, pero lo que yo recibo, la información que yo percibo y recibo de la gente que vive allí, es que la autoridad no entiende lo que está ocurriendo, porque es una enfermedad que está permanentemente en la naturaleza, porque los animales que están allí viven, las aves, otro tipo de animales, los zorros, entonces también están con esas enfermedades y no se puede erradicar. Es una enfermedad que está ahí permanentemente y además no es dañina para el ser humano, por lo visto. Un ejemplo muy concreto que está ocurriendo en España es los buitres, que eran carroñeros, ahora son depredadores. O sea, porque hay que proteger a los buitres, pero no les dejan que los buitres se alimenten de los animales que mueren en el campo. Entonces, lo que hacen los buitres ahora es atacar al ganado vivo. Entonces, la gente del campo dice, en vez de ayudarnos, y podría enumerarte un montón de problemas que tiene la gente del mundo rural, que no entienden cómo la autoridad desde la ciudad le impone tantas normas sin ayudarle a que ellos, porque yo creo que yo le decía a la gente en el campo, le decía, a lo mejor lo que tendría que hacer es venir por los pueblos un administrativo, alguien a resolveros la parte burocrática para que vosotros pudierais dedicaros a vuestras cosas. No lo sé. Entonces, lo primero que tiene que hacer la autoridad es comprender y entender, interiorizar qué pasa allí. Y una vez eso, a partir de ahí ya construir o ayudar, que no se va a resolver del todo. Yo creo que el mundo rural, la España vacía, no se va a recuperar, porque el ser humano no aspira a vivir de una forma bucólica allí, aspira a tener ocio, cercanía de recursos, poder ir al cine cuando quiera, a un restaurante, y en la España vacía a veces eso no es fácil. Claro. Joaquín, hay otra pregunta, comentario de Carmen Perea, dice, parece que tuviste una infancia envidiable, pero en realidad no era muy dura. ¿Es la memoria quien la embellece? La fantasía, a ver, yo no tengo un recuerdo de la infancia triste y sin embargo fue dura, ¿no? Me imagino, pero para mí la infancia era maravillosa. Pero claro, han pasado 65 años o 60 años de eso, ¿no? Entonces, la infancia, o sea, el que tú te levantaras por la mañana y hiciese un frío, tanto frío que no pudieras tomar un vaso de agua porque estaba congelado en el invierno,
eso literariamente puede ser muy interesante y un recurso narrativo que provoque emociones, pero en la realidad yo me imagino que pasaba muchísimo frío y me dolía y tenía saballones, tenías heridas por el dolor que provoca el frío. Entonces, bueno, lo que sí tengo claro es, ahora que se queja mucho la gente en una sociedad tan hedonista y tan protegida, lo que sí tengo claro es que la experiencia de nuestra infancia, de mi generación, con ser, entre comillas, dura, pues fue una experiencia rica y amable, ¿no? Yo creo que nadie Claro, y yo creo que eso en el libro queda muy bien reflejado, y es decir, hay una parte dura, hay problemas, es complicado, pero es una opinión, digamos, lo que a mí me ha transmitido es también un mensaje de optimismo y sobre todo de valorización de toda la riqueza de léxico, de paisajes, de patrimonio que es el medio rural. El medio rural efectivamente está en un periodo que es complejo, pero toda esa sabiduría popular y toda esa tradición, bueno, pues yo creo que libros como este ayudan mucho para poner en valor todo eso que puede parecer evidente, pero que es muy necesario. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchas gracias, Joaquín, por la obra y por ese trabajo de poner en valor eh, la cultura popular y la cultura de los pueblos y el medio rural. Además, y yo esa era una pregunta que te quería, ahora en los últimos años o no tan, ya desde hace un tiempo, bueno, tenemos la traducción de Miguel Delibes, ¿no? Que es una figura realmente extraordinaria de la literatura en castellano, con todo su acercamiento al paisaje, a todo el mundo de cómo la gente vive en Castilla. Pero hay muchos otros, María Sánchez, Tierra de Mujeres, Julio Llamazares, Luis Mateo, Álvaro Cunqueiro, Bernardo Achaga, que han escrito grandes obras sobre el mundo rural. Hay, digamos, una tendencia, ¿no?, a darle cada vez más presencia y más visibilidad al mundo rural, o crees que todavía, en fin, siempre se puede hacer más, pero crees que la literatura en torno a la vida o al medio rural está en un buen momento o no tanto? La literatura, y una vez más lo digo, es la expresión de la vida. O sea, la vida, el magma vital, lo que acontece el día a día es lo que provoca que luego haya obras literarias. Y eso es así. Entonces, la ciudad yo creo que está un poco saturada, la vida urbana está saturada, la ciudad, y con esto de la COVID más todavía. Entonces, la gente está un poco asqueada de tanto ruido, de tanta contaminación. Y quienes escribimos o quienes escriben o quienes hacen cultura a partir de esa experiencia urbana, hay gente que tiende ya a huir y a escaparse. Y entonces va a buscar nuevos fenómenos en un espacio más virgen, más natural. Y eso yo creo que ¿qué provoca? Pues que haya gente que escriba como el chico este que ha escrito el libro de los asquerosos, ¿no? Que ahora mismo no me acuerdo del autor, que no lo tengo aquí delante. Entonces, hay gente que ahora mismo está escapando de, entre comillas, de la urbe porque busca nuevos espacios, pero también está ocurriendo con la industria y con los especuladores del dinero, que dicen, a ver qué puedo hacer en ese espacio tan enorme que está vacío. Y montan granjas de cerdos gigantescas o montan, no sé, granjas de cabras. Pues también hay gente que hace cultura a partir de ahí. Es lo que está pasando. Entonces, para resumir, sí, hay un montón de gente ahora que está de alguna forma intentando, de hecho, en la televisión creo que hay series, yo no estoy muy al corriente de este tema, porque no suelo ver la televisión, pero creo que hay series que ya también dedicadas o están ambientadas en el espacio rural, ¿no? Entonces, en España por lo menos es un fenómeno increciendo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando. Solamente darles a todos ustedes las gracias, recomendarles muy encarecidamente que lean el libro. Aquellos que deseen lo pueden comprar y los que ¿Quieres no hacer una puedan, pregunta por ahí que levanta la mano? en la biblioteca del Instituto Cervantes de Manchester y también en la biblioteca del Instituto Cervantes de Leeds está a su disposición para préstamo. Es un libro en el que de verdad que se van a disfrutar y tiene mucho humor
y bueno, pues es realmente extraordinaria. Así que muchísimas gracias y bueno, toda la literatura rural con el temática de Castilla, la poesía también, en fin, es lo que nos da la vida. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, pues hasta pronto.